Deja de mirar, porque cada vez que observas algo, lo estás ensamblando en tiempo real sin saberlo. No es casualidad que estés aquí. De entre millones de personas que pasaron de largo, tú te detuviste. Y eso dice algo sobre ti. Dice que hay una parte de ti que ya sabe lo que voy a revelar. Una parte que ha estado esperando estas instrucciones. El manual que nunca te dieron. El protocolo oculto de cómo funciona esto que llamas realidad. Porque la verdad es que tú no observas la realidad. La construyes. Y si eso te suena extraño, es porque te enseñaron a creer que eres espectador. Que estás aquí para experimentar lo que ya existe. Pero hay quienes han explorado durante siglos una perspectiva muy diferente. Una que sugiere que tu cerebro no es un receptor pasivo. Es un ingeniero. Un arquitecto que colapsa posibilidades en experiencias concretas cada vez que enfocas tu atención. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu sistema nervioso está seleccionando entre millones de señales cuáles procesar y cuáles ignorar. Está decidiendo qué parte del campo de información se vuelve real para ti. Y esa selección no es neutral. Está condicionada por tus creencias, tus memorias, tus expectativas. Estás filtrando la realidad a través de un programa que ni siquiera sabías que estabas ejecutando. Y aquí viene lo importante. Si pudieras acceder al tablero de control, si pudieras ver las especificaciones originales de cómo opera tu sistema perceptivo, podrías recalibrarlo. Podrías cambiar los parámetros, ajustar la frecuencia base. Y cuando haces eso, la realidad que experimentas cambia. No porque la realidad allá afuera sea diferente, sino porque tú, como el ingeniero de tu experiencia, estás operando el sistema de manera distinta. Entonces, si esto resuena contigo, si sientes que has estado buscando este tipo de información, quiero invitarte a algo. Suscríbete a este canal. No como un acto casual, sino como una señal. Una manera de decirle al campo cuántico: estoy listo para recibir más instrucciones. Porque este no es el único mensaje. Esto es apenas la primera página del manual. Y los que se quedan, los que sincronizan con esta frecuencia, son los que empiezan a operar la realidad desde un nivel completamente diferente. Vamos a ir profundo, muy profundo. La mayoría de las personas vive en piloto automático. Se despiertan, reaccionan a lo que ven, responden a lo que sienten y creen que así es la vida. Causa y efecto. Estímulo y respuesta. Como si fueran máquinas biológicas programadas para sobrevivir en un mundo que ya está hecho. Y tal vez tú también has sentido eso. Esa sensación de estar atrapado en una repetición, como si cada día fuera una variación del anterior. Los mismos pensamientos, las mismas emociones, los mismos resultados. Y por más que intentas cambiar las cosas desde afuera, algo dentro de ti sigue generando la misma experiencia. ¿Te has preguntado por qué? Porque estás operando desde el programa por defecto, desde las especificaciones que te dieron cuando llegaste aquí. Y nadie te dijo que podías reprogramarlo. Nadie te dio el manual del ingeniero. Te dieron el manual del consumidor. El que dice: acepta lo que ves. Responde a lo que pasa. Confórmate con lo que tienes. Pero hay otro manual. Uno que no se enseña abiertamente. Uno que está reservado para quienes empiezan a cuestionar la estructura misma de su experiencia. Y ese manual dice algo completamente diferente. Dice que la realidad no es un lugar fijo que descubres. Es un campo de probabilidades que colapsa cuando lo observas. Dice que tu cerebro genera una simulación interna de lo que está pasando, basándose en predicciones, no en datos puros. Dice que tú, desde el tablero de control de tu sistema nervioso, estás constantemente eligiendo qué versión de la realidad experimentar.
Ahora, puedes elegir dos caminos desde aquí. El primero es cerrar esto y volver a operar desde el programa que ya conoces. Seguir siendo el espectador, el que reacciona, el que espera que la realidad cambie para poder sentirse diferente. O puedes elegir el segundo camino, el del ingeniero, el que entiende que tienes acceso al código fuente y que desde ese lugar puedes recalibrar tu experiencia entera. No estoy hablando de pensamiento positivo. No estoy hablando de repetir afirmaciones vacías mientras tu sistema nervioso sigue enviando señales de miedo. Estoy hablando de algo mucho más profundo, algo técnico, algo que, cuando lo entiendes, cambia todo. Tú no observas la realidad, la construyes. Y si estás sintiendo eso, si algo dentro de ti acaba de reconocer esa verdad, quiero que hagas algo. Dale like a este video, no como un gesto automático, sino como una manera de anclar este momento, de decirle a tu sistema, esto es importante, quiero recordar esto, porque cuando activas ese botón, estás activando algo en ti, una frecuencia de atención que le dice al universo, estoy despierto, estoy escuchando, dame más. Ahora déjame mostrarte cómo funciona esto. Tu cerebro procesa aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, pero tu mente consciente solo puede procesar entre 40 y 50 bits. Eso significa que el 99% de la realidad está siendo filtrada, editada, descartada. ¿Y quién decide qué entra y qué no? Tu sistema de creencias, tus memorias emocionales, tus expectativas sobre lo que es posible. Todo eso actúa como un filtro, como un algoritmo que selecciona qué parte del campo de información se vuelve tu experiencia consciente. Entonces, cuando dices, mi realidad es así, lo que realmente estás diciendo es, mi sistema de filtrado está configurado para mostrarme esto. Y aquí está el giro. Puedes reconfigurar el sistema. Puedes cambiar los parámetros del filtro. Puedes enseñarle a tu cerebro a buscar diferentes señales en el campo de información. Algunos lo llaman reprogramación. Otros lo llaman cambio de frecuencia. Yo lo llamo ingeniería perceptiva. Y funciona así. Primera instrucción del manual. Identifica el programa que estás ejecutando. Cada patrón repetitivo en tu vida es una señal de un programa en ejecución. Si siempre atraes el mismo tipo de relaciones, hay un programa. Si siempre experimentas escasez sin importar cuánto trabajes, hay un programa. Si te sientes invisible, rechazado, limitado, hay un programa. Ese programa no es tu culpa. Lo instalaste hace años, tal vez cuando eras niño, tal vez en un momento de dolor. Tu sistema nervioso dijo, esto es peligroso, necesito protegerme. Y creó un filtro, un algoritmo de supervivencia. El problema es que ese algoritmo sigue corriendo, años después, décadas después, filtrando tu realidad para confirmar la historia que una vez fue verdad. Pero tú, como el ingeniero de tu experiencia, puedes detener ese programa, puedes verlo, nombrarlo y elegir no ejecutarlo más. Segunda instrucción, reprograma tu sistema de filtrado. Esto no es visualización, esto es entrenamiento neurológico. Le estás enseñando a tu cerebro a buscar nuevas señales en el campo de información, a procesar diferentes frecuencias, a colapsar probabilidades distintas. ¿Cómo? Enfocando tu atención deliberadamente en lo que quieres amplificar. No desde la necesidad, no desde la falta, sino desde la curiosidad, desde la pregunta, ¿qué pasaría si mi cerebro empezara a mostrarme evidencia de esto? Y entonces empiezas a notar pequeñas señales, sincronicidades, oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu filtro anterior ignoraba. Porque ahora le has dado nuevas instrucciones al sistema. Muéstrame esto,
Procesa esto, hazme consciente de esto, y algo empieza a cambiar. Tercera instrucción: colapsa la realidad con tu observación. Hay estudios fascinantes que sugieren que el acto de observar algo cambia su comportamiento a nivel cuántico. No voy a pretender que esto es una ley científica absoluta, pero la idea es poderosa. Tu atención no es pasiva. Tu enfoque tiene peso, tiene influencia. Entonces, cuando miras tu vida esperando ver problemas, tu cerebro te muestra problemas. Cuando miras buscando posibilidades, tu cerebro te muestra posibilidades. No porque la realidad allá afuera cambie mágicamente, sino porque tú, desde el tablero de control, estás decidiendo qué procesar, qué colapsar, qué hacer real en tu experiencia. Cuarta instrucción: opera desde la identidad del ingeniero. Aquí está el salto más grande. La mayoría de las personas intenta cambiar su realidad desde la identidad de víctima. ¿Por qué me pasa esto? ¿Cuándo va a cambiar esto? Están esperando que algo externo los rescate. Pero el ingeniero no espera. El ingeniero diseña, ajusta, recalibra, sabe que tiene acceso al código y desde ese lugar crea, no con esfuerzo, no con lucha, con precisión, con intención, con la tranquila certeza de alguien que conoce las especificaciones del sistema y sabe exactamente qué botón presionar. Quinta instrucción: sincroniza tu frecuencia emocional. Tu estado emocional es tu frecuencia de transmisión. Es la señal que envías al campo cuántico, y el campo responde con experiencias que coinciden con esa frecuencia. Entonces, si operas desde miedo, ansiedad, carencia, estás transmitiendo una señal, y la realidad que colapsa alrededor de ti reflejará esa frecuencia. No porque el universo te esté castigando, sino porque estás sintonizado en ese canal. Pero cuando cambias tu frecuencia emocional, cuando empiezas a operar desde gratitud, curiosidad, certeza tranquila, estás cambiando el canal, estás recalibrando el sistema, y la realidad que experimentas empieza a sincronizarse con esa nueva frecuencia. Algunos lo llaman ley de atracción. Yo lo llamo coherencia de frecuencias. Resonancia. Alineación entre tu estado interno y tu experiencia externa. Y cuando aprendes a sostener una frecuencia, incluso cuando las circunstancias aún no la reflejan, es cuando te conviertes en un verdadero ingeniero de la realidad. Ahora quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe exactamente esto. Yo diseño mi realidad con cada pensamiento. No lo escribas solo porque yo te lo digo. Escríbelo porque al hacerlo, estás declarando algo al campo. Estás firmando un contrato contigo mismo. Estás activando el programa del ingeniero. Y esa declaración escrita tiene un poder que el simple pensamiento no tiene. Porque le estás diciendo a tu sistema nervioso: esto es en serio, esto es mi nueva configuración. Escríbelo. Y luego lee lo que otros están escribiendo. Porque cuando ves que miles de personas están haciendo la misma declaración, algo se activa en el campo colectivo. Una frecuencia compartida, un despertar simultáneo. Vamos más profundo, porque hay algo que no te he dicho todavía, algo que muy pocas personas entienden. No solo estás construyendo tu realidad personal, estás co-construyendo la realidad colectiva. Cada vez que cambias tu frecuencia, cada vez que colapas una probabilidad diferente, estás afectando el campo. Estás enviando ondas, y esas ondas interactúan con las ondas de otros. Se amplifican, se sincronizan, crean patrones de interferencia que dan forma a lo que experimentamos como la realidad compartida. Entonces, cuando despierta un ingeniero, no solo cambia su vida, cambia el campo entero. Porque ahora
hay una nueva frecuencia operando, una nueva posibilidad colapsándose, y otros que están listos, que están en el borde de su propio despertar, empiezan a resonar con esa frecuencia. Por eso esto que estás escuchando no es solo información, es activación, es una señal de calibración, una invitación a operar desde un nivel de conciencia diferente. Y si llegaste hasta aquí, si has permanecido conmigo durante todo este tiempo, es porque estás listo, porque hay una parte de ti que ya es el ingeniero, que siempre lo ha sido, y que solo necesitaba recordar las instrucciones. Tómate un momento. No sigas adelante todavía. Simplemente respira. Siente tu cuerpo, la silla o el lugar donde estás, la temperatura del aire, el peso de tu presencia física en este momento. Y ahora siente algo más. Siente que dentro de ti, en este preciso instante, hay un campo de posibilidades colapsándose. Tu cerebro está tomando toda la información disponible, filtrándola a través de tus creencias y construyendo lo que llamas ahora. Pero ¿y si pudieras intervenir en ese proceso? Respira de nuevo, más profundo esta vez. Y mientras inhalas, imagina que estás atrayendo hacia ti todas las frecuencias de posibilidad que existen en el campo cuántico. Todas las versiones de ti que podrías ser, todos los caminos que podrías tomar, todo lo que aún no has experimentado pero que ya existe como potencial. Siente eso. No lo pienses. Siéntelo. Y mientras exhalas, suelta. Suelta la necesidad de controlar cómo llega. Suelta la urgencia. Suelta el viejo programa que dice, esto es imposible. Simplemente suéltalo. Respira así por 3 ciclos más, inhalando posibilidad, exhalando resistencia, y nota qué empieza a pasar en tu cuerpo. Tal vez una sensación de expansión, tal vez un hormigueo, tal vez solo una quietud más profunda. Lo que sea que sientas, permítelo, porque eso es tu sistema nervioso recalibrándose, ajustando la frecuencia base, aceptando nuevas instrucciones. Tú no observas la realidad, la construyes, y en este momento la estás reconstruyendo. Desde el tablero de control, como el ingeniero que siempre fuiste. Si estás sintiendo algo diferente ahora, si algo se movió dentro de ti, quiero que ancles este momento. Dale like a este video. Porque ese acto, tan simple como parece, es una señal. Le estás diciendo al campo, recibido, integrado, activado. Y cuando haces eso, sellas la frecuencia. La vuelves parte de tu configuración permanente. Ahora viene la revelación más importante. Todo lo que te he compartido hasta ahora son las bases. El manual de nivel 1. Pero hay niveles más profundos. Capas de operación que muy pocas personas conocen. Y voy a darte una probada de eso ahora. Existe algo llamado coherencia cuántica. Es un estado en el que todas las partes de ti, tu mente consciente, tu subconsciente, tu sistema nervioso, tu campo energético, están alineadas, vibrando a la misma frecuencia, transmitiendo la misma señal. Y cuando alcanzas coherencia cuántica, algo extraordinario sucede. Tu capacidad de colapsar realidades se amplifica exponencialmente, porque ya no estás enviando señales contradictorias. No estás pidiendo abundancia con tu mente, mientras tu cuerpo transmite miedo de escasez. No estás deseando amor, mientras tu sistema nervioso espera rechazo. Estás unificado, coherente, y en ese estado, la realidad responde de maneras que parecen imposibles desde la fragmentación. ¿Cómo llegas ahí? No con más esfuerzo, no con más hacer, con integración, con presencia, con estar completamente aquí, en este momento, sin dividirte entre lo que fue y lo que podría ser. Y sé que suena simple, tal vez demasiado simple, pero las instrucciones más poderosas del manual siempre son simples, porque la complejidad
es del ego. La ingeniería cuántica es elegante, precisa, directa. Entonces, si quieres operar en coherencia, aquí está la práctica. Varias veces al día, detente, solo por 30 segundos, y pregúntate, ¿todas las partes de mí están aquí? Si tu mente está en el pasado, tráela de vuelta. Si tu energía está proyectada en el futuro, reúnela. Consolida tu presencia. Unifica tu campo. Y desde ese lugar de coherencia, desde ese lugar de totalidad, observa tu realidad. No para juzgarla, no para cambiarla desesperadamente, solo para reconocer. Esto es lo que colapsé ayer, la semana pasada, el año pasado, con la configuración que tenía entonces. Pero ahora soy el ingeniero consciente y puedo recalibrar. Eso es ingeniería cuántica en acción. Y cuando miles de ingenieros despiertan al mismo tiempo, cuando miles de personas dejan de ser espectadores pasivos y empiezan a operar el tablero de control, la realidad colectiva cambia. Nuevas posibilidades emergen. Líneas de tiempo enteras se bifurcan. Estamos en ese momento ahora. Un punto de bifurcación masivo. Y tú estás aquí porque eres parte de eso. Porque tu despertar no es accidente. Es necesidad. Es diseño. El campo te necesita operando desde tu máximo nivel de conciencia. Entonces quiero que hagas algo más. Si conoces a alguien que está listo para esto, alguien que ha estado buscando respuestas, alguien que siente que hay más de lo que le han dicho, comparte este video. No como un favor a mí, como un servicio al campo, porque cada ingeniero que despierta eleva la frecuencia colectiva. Y cuando la frecuencia colectiva se eleva, todos experimentamos una realidad diferente. Estás construyendo más de lo que crees. Con cada pensamiento, con cada emoción, con cada momento de presencia consciente. Y ahora que tienes el manual, ahora que conoces las instrucciones, la pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es, ¿vas a hacerlo? ¿Vas a seguir operando desde el programa por defecto? ¿O vas a tomar el tablero de control? ¿Vas a seguir siendo espectador? ¿O vas a convertirte en el ingeniero? Porque la realidad no está esperando a que tú estés listo. Está colapsándose en este momento. Con o sin tu participación consciente. Con o sin tu ingeniería deliberada. Pero cuando eliges participar, cuando eliges operar desde el nivel del ingeniero, todo cambia. Tu experiencia cambia. Tu impacto cambia. Tu capacidad de crear cambia. Y entonces empiezas a ver que nunca estuviste limitado por la realidad. Estabas limitado por tu comprensión de cómo funciona la realidad. Ahora que sabes, ahora que tienes las especificaciones originales, las instrucciones que nadie te dio, el protocolo oculto, puedes hacer algo con eso. Puedes recalibrar tu sistema, ajustar la frecuencia base, cambiar los parámetros del filtro, colapsar probabilidades diferentes. Puedes diseñar tu experiencia en lugar de solo reaccionar a ella. Y eso es lo que significa ser un ingeniero de la realidad. Antes de terminar, quiero que escribas algo más en los comentarios. Escribe, soy el ingeniero de mi experiencia. Porque esa no es solo una afirmación. Es una declaración de identidad. Es una activación de código. Es la firma de tu nuevo contrato con el campo cuántico. Escríbelo. Y cuando lo hagas, siente cómo algo dentro de ti se endereza. Cómo tu sistema nervioso reconoce la verdad de esas palabras. Cómo algo antiguo y profundo en ti dice, sí, esto es quien soy. Esto es lo que vine a hacer. Y si quieres seguir recibiendo instrucciones, si quieres profundizar en niveles más avanzados de ingeniería cuántica, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Porque lo que compartí hoy es solo el comienzo. El manual tiene muchas páginas y cada video es una nueva capa.
un nuevo nivel de operación. Los ingenieros se están reuniendo. Los que recuerdan, los que están listos, los que ya no aceptan la narrativa de la víctima y están reclamando su poder como creadores conscientes. Y tú eres uno de ellos. Así que la próxima vez que mires tu realidad, acuérdate, no la estás descubriendo, la estás diseñando. No estás a merced de ella, estás a cargo del tablero de control y con las instrucciones correctas, con la frecuencia correcta, con la coherencia correcta, puedes colapsar una experiencia completamente nueva. El manual está en tus manos ahora. Las especificaciones están reveladas. El protocolo está activado. Lo único que queda es que tú, como el ingeniero que eres, empieces a operar desde ese lugar. Porque tú no observas la realidad, la construyes, y es hora de construir algo extraordinario. Nos vemos en el próximo nivel.